FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a hablar con el vicepresidente del Parlamento del Mercosur, del Parlasur. Vamos a hablar con Oscar Laborde. ¿Cómo le va? Eduardo Sayago lo saluda. Laborde, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, lo convocábamos a charlar un ratito hoy, en principio por las declaraciones suyas con respecto al Fondo Monetario Internacional, que mucha gente piensa lo mismo, ¿no? Que fue irresponsable otorgarle el préstamo que le otorgó a la Argentina con las pocas posibilidades de pagar que tiene, ¿no? Sí, porque acá lo que se pierde en la discusión, si pagar o no pagar, si el déficit tiene que ser de 2 o de 2,5, si la sobretasa, si van a una reunión los de Cambiemos, que son los responsables o no, es cuál es la matriz, la raíz de la cosa. ¿Por qué tenemos este problema? Y tenemos este problema porque el gobierno Macri irresponsablemente pide un préstamo y el FMI irresponsablemente se lo concede. Entonces, en la carta de los presidentes y de dirigentes que sacamos hoy, justamente se le reclama al Fondo Monetario que se haga cargo de su responsabilidad. Si no pareciera, digamos, de que se está haciendo una gestión donde el que gestiona para ver cómo cobra no tiene nada que ver con la situación creada. Y haber prestado 44.000 millones, en realidad le iba a prestar 55.000, a devolver en 4 años es absolutamente impagable. Eso lo sabían todos, y todos los que hoy opinan lo que habría que hacer son, en su momento son cómplices, fueron cómplices o se silenciaron, ¿no? Entonces el tema de la responsabilidad del fondo es clave, antes de analizar qué se va a hacer con el préstamo, es clave, ¿no? Es clave determinar esa responsabilidad, donde, bueno, insisto, en el 65% de lo que tenía disponible para prestar el Fondo Monetario en 2018, se lo dio a la Argentina, habiendo tantos países, ¿no? ¿Cómo puede ser que el 65% de su cartera se lo otorgue a un solo país, que además era evidente que no iba a poder pagarlo y no se le hizo ninguna medida de control de cambio para que esos dólares no se fuguen? Entonces hay una responsabilidad muy grande, sí, claro. Exactamente. Ahora, justamente, ahora están en tratativas, ¿no? Digo, yo sé que hay por ahí en el mismo gobierno hay posiciones diferentes entre qué firmar y qué no firmar, si pagar o no pagar. Bueno, si pagar hay que pagar, ¿no? Pero digo, de qué manera y cómo pagar, ¿no? Para no terminar asfixiando a la población argentina. Usted, digamos, ¿cómo está parado con respecto a este tema, ¿no? ¿Qué hay que contemplar en esta situación de pagar o no pagar al fondo? Y lo que hay que contemplar es que si la propuesta que se concrete es aceptable para el objetivo que tiene el gobierno de que a la gente le vaya mejor. No se puede decir se paga o no se paga. Bueno, en esa opción uno dirá pagar. ¿Cómo pagar? Destruyendo la economía, afectando una cantidad de sectores sociales, aumentando la pobreza, entonces no hay que pagar. Bueno, no pagar es un problema. Entonces, hay que ver cómo es el acuerdo. Si el acuerdo condiciona el crecimiento económico, si el acuerdo nos impone un control trimestral, como es lo último que ha propuesto el fondo, que dice que se pone un comité monetario aquí, y si no se cumplen las pautas se cae en default igual, por no cumplir las pautas, si no se nos da el waiver, que es el perdón, yo creo que la opción de no pagar es una opción, ¿no? Porque además uno no puede negociar sabiendo que va a firmar sí o sí, porque el otro, si no está la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo, si no está la posibilidad de entrar a un default, y nos van a pedir cualquier cosa, porque saben que nosotros no tenemos considerado entrar en default. Ahora, si la posibilidad, porque es insoportable lo que se nos pide, es entrar en default, bueno, el otro modifica su propuesta. También eso es así. Yo creo que el gobierno está decidiendo, en el gobierno hay muchos sectores, yo creo que va a decidir el presidente, como seguramente con el consejo de algunos, entre ellos la vicepresidenta, pero lo que no van a hacer, mi opinión y mi deseo, es que se firme cualquier acuerdo. Cualquier acuerdo no se puede firmar.
Claro. Ahora, Laborde, lo llevo un poco de vuelta a cómo iniciamos la charla. Usted fue legislador en nuestro país y en algún momento se discutió por ahí por el Congreso de que los funcionarios en algún caso tenían que responder con su patrimonio, ¿no? De la manera en que gestionaban y administraban los recursos del país. ¿Qué pasa con Mauricio Macri, que nos endeudó de esta manera? Digo, ¿hay alguna posibilidad de que sean responsables con su patrimonio del desastre que hicieron económicamente? Yo fui intendente de Avellaneda y siendo intendente de Avellaneda, efectivamente, si el Tribunal de Falta encontraba con que yo había incumplido los deberes funcionarios públicos, la multa era para mí. Claro. Así que esa parte la conozco y está bien, porque uno en general, digamos, por lo menos en mi caso administro correctamente, intento administrar correctamente los fondos públicos, pero si además me dicen que yo tengo un castigo, en este caso, bueno, se ha cubierto la forma para que el presidente que firmó el acuerdo no tenga consecuencias. Ni el presidente que firmó el acuerdo con el fondo, ni el presidente del fondo, ¿no? Claro. Que eso es el director del fondo, quiero decir, la directora en aquel momento. Hay que hacer una investigación penal. Está frenada, juntamente con esta justicia que tenemos que mejorar y que modificar. Está frenada la investigación, ¿no? ¿Qué responsabilidad le cabe? Pero debería ser así, porque si no, alegremente alguien firma, no se compromete, permite una fuga espectacular, 44.000 millones de dólares, exactamente la fuga de capital que se dio en ese año y medio coincide con lo que nos dio el fondo. Pero bueno, hay una causa que investiga eso, y que ver si eso tiene consecuencias penales o económicas para Mauricio Macri. Claro. Bueno, volviendo al tema del pago al fondo. El dólar ilegal trepa números récord, ¿no? En nuestro país. Imagino que tiene que ver con todo esto, ¿no? Con la necesidad del gobierno de salir a juntar dólares y la presión por otro lado para que no lo junte, ¿no? Sí, el dólar paralelo es una burbuja, porque en el nuestro es un mercadito de 20 millones de dólares. A mí no me preocupa tanto eso, sino la inflación, ¿no? O lo que pueda significar la inflación. Bueno, pero son días de vértigo, y efectivamente habrá que esperar hasta el viernes, el lunes, son 2, 3, 4, 5 días, a ver qué sucede finalmente con el acuerdo con el fondo. Ahí se puede hacer un análisis más estable, más sereno, más a mediano plazo de lo que podrá suceder. La canasta, como usted decía, la inflación, ¿no? A veces la canasta doméstica es muy alta, ahora se viene la canasta escolar, ¿no? También. A veces los salarios no alcanzan, se discuten paritarias, pero después todo vuelve a aumentar, hay presión de todos lados. ¿Cómo cree que el gobierno debería continuar, no? Porque por momentos parece que todo lo económico se le viene encima, ¿no? Sí, es uno de los déficits principales de este gobierno, de mi gobierno, es la incapacidad de controlar la sobre los precios. Eso es así, hay que reconocerlo, algunas medidas que se han tomado, como el control de precios y demás, pero no ha alcanzado. Nosotros autocríticamente tenemos que reconocer que el crecimiento económico, muchas veces después la diferencia de ese crecimiento se lo llevan los grupos concentrados de la economía, sobre todo los alimenticios, los energéticos. Entonces es un déficit, ¿no? Que es un plan muy complejo, muy integral. Se había encontrado una manera, cuando Augusto Costa era secretario de Comercio, armar una matriz de costos para discutir con los formadores de precio de qué hacer, pero ese es para mí el gran tema pendiente del gobierno popular, en el cual, digamos, respaldo, es el control de los precios, ¿no? Es injustificable que la inflación en un momento recesivo como fue el 2020 fuera 30%. Claro. Y ahora 50% en un momento de expansión de la economía. Pero cuando la economía cayó, la economía 10%, o 9%, ¿no? Hubo inflación. Entonces hay una incapacidad, y eso tiene que ser corregido para bien de nuestra gente y para bien del gobierno, ¿no? Y para la posibilidad de considerar una reelección. Sí. Bueno, ahora llevándolo al área del Parlasur, el Laborde, ¿cómo está la situación del trabajo de ustedes, no? Porque en algún momento los presidentes, digamos, más de derecha intentaron boicotear el Parlasur, mientras los presidentes más populares impulsaban la discusión en este ámbito. ¿Cómo están trabajando hoy? Estamos trabajando muy bien, pudo resistirse esa ofensiva que ha habido,
sobre el Parlasur, había una ofensiva sobre la integración, ¿no? Claro. Sobre el Parlasur, sobre el Mercosur, sobre la UNASUR, sobre la CELAC, sobre el Instituto de Derechos Humanos, es decir, sobre todo lo que tuviera que ver con integración, ¿no? Las élites, digamos, prefieren negociar bilateralmente y de manera inconveniente, yo agregaría, con los Estados Unidos. Y durante los 2000 se había producido todo un fenómeno de integración muy virtuoso. El momento donde se crea, donde mejora el Mercosur, se crea la UNASUR, se crea la CELAC, fue el momento que mejor no fue. Y dicho sea de paso, en ese momento estábamos en default, ¿no? Y Argentina no murió, al revés. No digo que hay que copiar aquel momento, simplemente digo que no es fatal que con default uno desaparezca, porque Néstor Kirchner gobernó durante 3 años en default y no nos fue tan mal. Claro. Entonces, lo que quería la derecha, que no logró, era producir la desintegración. Y ahora vemos, con la asunción de Xiomara Castro, sí, justo le iba a preguntar de eso, hoy, ¿no? Y este año es muy interesante para ver esa puja de la derecha en desintegrar y en destruir los gobiernos populares a donde llegó. Una derecha que dio el golpe en Bolivia, una derecha que destituyó a Zelaya, una derecha que destituyó a Dilma Rousseff, una derecha que nos derrotó electoralmente a nosotros. Bueno, a fin de año, eso hay que ver, va a haber Argentina presidiendo la CELAC. En Colombia no va a ganar un uribista, porque podrá ganar Sergio Fajardo, que es un hombre de centro izquierda, o un hombre de izquierda como es Gustavo Petro, y va a ganar Lula. Entonces, ¿qué región tenemos de los 10 países, ¿no? Digamos, de los 10 países latinoamericanos de Sudamérica, sin contar Surinam y Guyana, que también tienen gobiernos interesantes, pero de los 10 países latinos, solamente Uruguay, Paraguay y Ecuador van a tener gobiernos neoliberales. Claro. Sí, el cambio... 7 de los gobiernos no van a ser neoliberales. Entonces, esa idea de que había una contraofensiva conservadora irreversible no va. Y la integración es lo que necesitamos. Nosotros para negociar con el fondo, para negociar con China, para negociar con los Estados Unidos, para poder pensar en una cadena combinada de valores, ¿no? Una integración productiva, para hacer digamos, interesarnos en cómo aprovechar el litio. Eso es lo que tenemos que hacer juntos. Tenemos que ser un polo en un mundo multipolar. Entonces, digo todo esto porque los que querían atacar el Parlasur querían atacar todo eso. Y quieren ser socios individuales de los Estados Unidos. No queda claro con qué conveniencia, porque conveniencia no tenemos nosotros de asociarnos con Estados Unidos. Somos competitivos, ¿no? Entonces el Parlasur está mejorando a la par que mejora la integración y a la par que mejora la posibilidad de los proyectos populares de llegar a los gobiernos, ¿no? Ganó en Chile hace poco una nueva izquierda, te insisto, se perfila Lula, se está firmando Luis Arce, en Venezuela hubo elecciones y la derecha que quería la intervención militar participó en las elecciones. Entonces, en ese tema estamos, y el Parlasur es parte de ese proceso de integración. ¿Cómo está el Mercosur, teniendo en cuenta, bueno, al presidente de Brasil, ¿no? Que, bueno, no justamente siempre trata de ir por la vereda de enfrente de estos presidentes, de este recambio que se está dando en el resto de América Latina, ¿no? En Brasil hay un sector industrial en San Pablo que interesa que el Mercosur continúe. Claro. Eso, y el gran trabajo que está haciendo el embajador argentino Daniel Scioli en Brasil, hacen que, bueno, que hayamos recuperado a Brasil como primer socio comercial, y bueno, yo creo que eso se mejorará cuando suma Lula, va a haber otra voluntad. Pero efectivamente el Mercosur es conveniente para los empresarios brasileños y argentinos. Claro. Porque si nosotros nos abrimos al mundo, no. Si nos abrimos al mundo en el sentido de negociar igualdad de condiciones con Corea del Sur, eso es imposible. Porque Corea del Sur tiene una cantidad de limitaciones fitosanitarias que no nos permite venderle nada y nos podría vender de todo. Entonces, para eso está el Mercosur, y yo creo que el Mercosur ha sobrevivido también este intento. Cuando se expulsa a Venezuela, en realidad se quiere destruir el Mercosur, lo que se quería era solamente una alianza Brasil-Argentina, incluso achicándola con el acuerdo de libre comercio, y por suerte eso también se pudo resistir. Claro, justamente iba a apuntar ahí, ¿no? Cómo está la situación con Venezuela, que atacada por muchos países del mundo, por su gobierno, con esa situación irregular de un presidente, no me acuerdo ahora cómo es que lo llaman al presidente
No hablo de justicia. Tu vecino Juan Guaidó. Exactamente, sí. Es increíble, inconcebible, ¿no? Que pase esto y que el mundo reconozca a una persona que no fue elegida por la población, ¿no? Pero bueno, ¿cómo está la situación de Venezuela hoy con respecto al Mercosur? Está pendiente su reingreso. Yo creo que cuando haya cambios en los gobiernos, especialmente en el de Brasil, se va a reconsiderar la separación que se había hecho de Venezuela. ¿Es viable económicamente? Porque la situación de Venezuela es compleja igualmente, ¿no? Yo estuve allí para las últimas elecciones en noviembre. Ha cambiado mucho la situación de Venezuela económicamente. Tiene muchísimos problemas porque el bloqueo es criminal. Claro, ¿no? Claro, sí, el bloqueo. Pero la verdad que ha superado su peor momento y ahora, bueno, con algunos mecanismos muy heterodoxos, dolarizar la economía, vender petróleo negro, en fin, hay una cantidad de cuestiones. La mejora en una parte de la población en Venezuela y con la colaboración de Chile y de Rusia ha cambiado, se ha modificado para bien. Claro. Bueno, ¿y se habla de la incorporación de algún otro país sudamericano? No, Bolivia falta que el Senado brasileño apruebe el ingreso de Bolivia. Claro. Eso era ideológico. Separar a Venezuela y no dejar entrar a Bolivia es ideológico porque a nosotros nos conviene los países como Venezuela y como Bolivia porque tenemos mucho para venderle. La separación de Venezuela y el impedimento de ingreso de Bolivia no tiene que ver con el aspecto exclusivamente comercial. A mí al revés, comercialmente nos conviene, ¿no? Así que falta la aprobación del Senado brasileño, todo lo demás lo hemos aprobado y podría ingresar a Bolivia. Yo espero que este año sea posible. Va a ser un gran bloque económico, ¿no? Y va a ser un bloque económico que tiene que moverse colectivamente, amigo, porque el mundo es así. El mundo está caminando hacia la regionalización. El TEMEX, el cambio de NAFTA en TEMEX en el norte de América, ¿no? Con Canadá y México, el sudeste asiático, la Corporación de Shanghái, la Unión Europea ahora refortalecida con la salida increíblemente de Gran Bretaña, todos trabajan para regionalizarse. Sí, y Chile, más allá del vuelco ideológico que ha dado la población con el cambio de presidente, ¿hay alguna chance en algún momento o no? Sí, Chile tiene una economía muy preparada, tiene un territorio, ¿no? Una geografía y una economía muy comprensible para la exportación, ¿no? Especialmente cobre, alimentos, pescado. Eso tiene muy poco depositado en la industrialización. Aparte, con esa extensión geográfica tan grande, es más fácil, el cobre es su principal herramienta de exportación, ¿no? Pero yo creo que sí, que, bueno, lo ha dicho Boric, hay un acercamiento, va a haber un acercamiento natural cuando asume el marzo con los países que están emprendiendo este camino que yo trataba de relatar. Claro. Bueno, Laborde, la verdad, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy y bueno, por explicarnos todos estos temas y bueno, principalmente la preocupación de todos que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Le agradecemos mucho, Laborde. Que tengamos buenas tardes. Hasta luego. Oscar Laborde, vicepresidente del Parlamento del Mercosur, justamente el Parlasur. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.